Bueno, buenas tardes. Vamos a desarrollar en el día de hoy, pues, un tema que es muy importante y que me gustó mucho, pues, iniciar en mi residencia de reumatología, que es la historia clínica y el examen físico en esta subespecialidad. Partimos de una pregunta problema, es ¿cuáles son las características en la historia clínica y el examen físico en la subespecialidad en reumatología? ¿Son similares o diferentes a otras subespecialidades? Entonces, lo que nos dice la literatura es que el paciente con sospecha de enfermedad musculoesquelética va a tener unos hallazgos al interrogatorio diferentes o muy característicos de enfermedad musculoesquelética. Esos síntomas van a ser el dolor, la presencia de rigidez articular, el edema o tumefacción, la limitación de la movilidad articular, la fatiga o debilidad y la pérdida de función. En cada uno de esos síntomas es importante que tengamos en cuenta y muy claro el tiempo de inicio, la localización articular, qué factores lo agravan o lo alivian, porque eso nos va a ayudar a orientarnos mejor en nuestro diagnóstico. En cuanto al dolor, es el síntoma más frecuente y el principal motivo de consulta que lleva a una persona a la consulta médica, no solo de reumatología, sino de medicina en general. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, conocida por sus siglas en inglés IASP, pues nos define dolor como una experiencia sensorial y o emocional desagradable. Entonces vemos que también está incluida la parte emocional y que se asocia a un daño que es real o un daño potencial. En cuanto al dolor, es muy importante que tengamos en clara la distribución del dolor, dónde refiere nuestro paciente que presenta dolor y si ese dolor concuerda o no con unas estructuras anatómicas definidas. Para eso, pues, nos podemos ayudar pidiendo el dolor, porque puede ocurrir en algunos trastornos, como por ejemplo la fibromialgia, donde el paciente va a tener o va a referir dolor extenso que está por fuera de las estructuras anatómicas concretas. Ahí En también, cuanto, para hacerte una aclaración, no solamente en fibromialgia, sino que muchas veces lo que para uno es cadera, para el paciente no es cadera. Me explico. Y eso lo vamos a ver en el seminario de enfoque de dolor articular. Uno les pide que se señale porque, por ejemplo, para nosotros el dolor de cadera, o sea, es dolor coxofemoral, que es un dolor inguinal, mientras que para el paciente dolor en cadera puede ser un dolor glúteo o un dolor lateral de cadera, que son usualmente dolores por fuera de la articulación coxofemoral, que podrán tener o no relación con la articulación porque pueden ser tejidos blandos alrededor de esta, pero que no son cadera propiamente dicho. Lo mismo puede suceder cuando le dicen a uno mano, me está doliendo la mano y cuando uno le dice a la persona que señale, se puede estar señalando el antebrazo o incluso se puede señalar el hombro. Entonces, por eso siempre es muy importante pedirle al paciente de una forma muy respetuosa que señale, porque incluso a veces hay gente que cree que uno se está burlando o que uno les está insinuando que no saben lo que están diciendo y realmente es para que quede muy claro dónde les está doliendo. Incluso cuando dicen mano, pues vamos a ver más adelante que no es lo mismo que le digan a uno que le está doliendo una interfalángica distal o la primera carpo metacarpiana a que le estén doliendo las metacarpofalángicas. Eso nos va a ayudar a nosotros totalmente. para ubicar mejor y para hacer después una aproximación de etiología. Sí, señor, así es. En cuanto a la clasificación del dolor, por ejemplo, de acuerdo al número de articulaciones afectadas, podemos considerar monoarticular, pues como su nombre lo indica, una articulación, oligoarticular de 2 a 3 y poliarticular de 5 en adelante.
En cuanto al tiempo, un dolor articular se considera crónico cuando transcurre más allá de 6 semanas y agudo menos de 6 semanas. Eh, También tenemos una clasificación del dolor como inflamatorio o mecánico, de acuerdo a si el paciente refiere que presenta dolor en reposo y que éste se incrementa con el movimiento, nos orienta a pensar en una causa inflamatoria, mientras que si el dolor está ausente en reposo y se incrementa con el movimiento, nos lleva a pensar una causa mecánica. Y la distribución, pues que también nos lleva a complementar lo que conversábamos en la diapositiva anterior, el compromiso axial, pues que incluye columna, hombros, caderas, y el compromiso periférico, codos, rodillas, manos, pies. En el dolor, al ser un síntoma muy subjetivo, nos presenta el reto a nosotros como médicos a la hora de cuantificar la intensidad. El texto de Kelly nos sugiere dos métodos. Uno, pues el más sencillo, la escala visual análoga del dolor, y otro, un poco más complejo, que es el cuestionario de dolor de McGill. La escala visual análoga, pues es un método simple, va de 0 a 10. Podemos utilizarlo hasta en pacientes analfabetas porque puede ir por colores o con carita alegre a carita triste, y se le pide al paciente pues que ubique en esa regla el nivel del dolor de acuerdo a cómo él lo percibe. Pero tenemos una forma para de alguna manera tener una cuantificación más exacta del dolor, que es el McGill Pain Questionnaire, MPQ. Esta es una escala que evalúa el dolor, tanto la parte física como la parte emocional, y que ha sido validada y traducida a diversos idiomas. Pues me llamó la atención y busqué la escala traducida al inglés. Entonces, evalúan varios dominios. Cada dominio tiene varios ítems, varias palabras, y en cada palabra, pues el valor va aumentando. Por ejemplo, aquí esta que dice temporal 2, periódico sería un punto, repetitivo 2 puntos, insistente 3 puntos e interminable 3 puntos. Se evalúan varios aspectos, por ejemplo, localización, puede ser impreciso, bien delimitado o extenso. Y desde el punto de vista emocional, el paciente puede describir si para él es angustiante, exasperante, si le amarga la vida. Entonces, el cuestionario de McGill nos da máximo 78 puntos y tiene en cuenta también la escala visual análoga y el número de palabras que el paciente escoja. Aquí está la interpretación, aunque si nos vamos a la práctica clínica diaria, pues es un poquito dispendioso de aplicarlo en nuestra consulta. Otro síntoma, pues, que se asocia muy frecuente a la enfermedad musculoesquelética es la rigidez matutina. Desde el punto de vista de la reumatología, la rigidez es una sensación de limitación o de malestar que presenta el paciente en sus articulaciones después de un periodo de inactividad. Es algo que no es exclusivo solamente de la enfermedad reumática, porque puede estar presente en otros trastornos como la fibromialgia, la enfermedad de Parkinson, y me llamó mucho la atención que describen hasta en la apnea del sueño. Entonces, es importante que a nuestros pacientes les preguntemos el tiempo que tardan sus articulaciones en llegar al punto que ellos manejan normalmente durante el día. Las enfermedades como por ejemplo la osteoartrosis pueden presentar rigidez, pero la rigidez tiene una duración mucho menor de 30 minutos o menor de 60 minutos en comparación con la artritis reumatoide, que puede tener una duración de la rigidez de más de 60 minutos. Otros síntomas, la limitación del movimiento. Entonces, debemos diferenciar qué es limitación del movimiento y qué es rigidez.
La rigidez es pasajera y la intensidad variable, mientras que la limitación del movimiento secundaria a enfermedad articular como tal es fija y no varía. Eh, Evaluar el tiempo de evolución de esta limitación. Si es un inicio brusco, pues no vamos a pensar en enfermedad musculoesquelética, sino en algo más neurológico o en una ruptura o una fractura. El edema es otro de los síntomas y también debemos buscarlo al examen físico. El edema en la patología osteomuscular sigue una distribución típica de acuerdo a algunas patologías. Por ejemplo, en la artritis reumatoide es un edema que es simétrico, que compromete las metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, mientras que en patologías no musculoesqueléticas o no reumáticas, podemos encontrar edemas difusos de los tejidos blandos que pueden tener diversos orígenes, como insuficiencia venosa o obesidad. La debilidad es otro síntoma que refieren los pacientes, sensación de pérdida de la fuerza muscular, pero esta debe ser demostrable al examen físico y si se acompaña o no de hallazgos articulares. Si los hallazgos articulares están ausentes, debemos pensar más en un proceso como una neuropatía. Tener en cuenta el tiempo de evolución de la debilidad y cómo se manifiesta esta a lo largo del tiempo. Si el inicio es repentino, pensar en un proceso como un ACV. Si este tiene un inicio insidioso, podríamos pensar en una polimiositis, y si es un trastorno intermitente, una miastenia grave. Otro síntoma muy frecuente en la consulta de reumatología es el cansancio. Cuando uno lee artritis reumatoide o uno lee lupus, ve que uno de los síntomas que van a referir los pacientes es la fatiga, el cansancio. Y el texto de Kelly nos dice que el cansancio se define como una inclinación o un deseo del paciente de descansar cuando no hay, incluso no hay dolor o no hay debilidad. Debemos tener cuidado de no confundir el cansancio o fatiga con malestar general, que son los síntomas que los prodromos que están presentes antes de un cuadro agudo. Perfecto. Eh, Quédate ahí un momentico. Dígame, Entonces, profesor. ojo que es fundamental no confundir cansancio con debilidad, con limitación del movimiento de una articulación o de una extremidad o de algún segmento corporal. Y eso es muy importante. Y ahí viene el mismo cuento, como cuando nosotros le preguntamos al paciente, señálese donde usted me dice que le está doliendo, es el mismo cuento. Cuando el paciente le dice a uno, me siento débil, espérese señora, qué pena. Se siente débil de que se siente fatigado, cansada, y muchas veces eso es el que a lo que el paciente se refiere, y eso nos puede evitar a nosotros enfoques equivocados, porque realmente no, el paciente no se está quejando de debilidad, sino de fatiga, y el enfoque cambia mucho. Lo mismo, usted se siente débil es de que no tiene fuerza para pararse porque no tiene fuerza, y suena redundante, o me dice que se siente débil porque no tiene fuerza para pararse, porque le duele la cadera, porque le duele la rodilla o porque le duele la región lumbar. Y eso también nos va a dividir, por así decirlo, el enfoque. No es lo mismo que yo no soy capaz de pararme porque me duele la región lumbar, entonces ahí nos vamos para el enfoque de dolor lumbar. Ah, yo no soy capaz de pararme porque no tengo fuerza para levantarme de la silla, que ahí probablemente nos vayamos a un enfoque de debilidad, pensando más en miopatía inflamatoria por una debilidad proximal, porque el paciente tiene debilidad en la cadera. Entonces, esto es muy importante y siempre tenemos que buscar diferenciar eso cuando estamos hablando con el paciente, cuando nos están comentando a nosotros un caso clínico e incluso cuando le estamos escribiendo en la historia clínica. Y ojo que preferimos, en vez de cansancio, preferimos más bien utilizar fatiga en vez de cansancio. ¿Listo? Ok, profe, sí, señor. Otro síntoma a evaluar es la pérdida de la función. Esto es muy importante porque tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente y también en la carga económica que genera la enfermedad en la sociedad en general.
Podemos evaluar la pérdida de función de dos maneras. Una es haciendo preguntas sobre la capacidad que tiene el individuo de realizar sus actividades de la vida cotidiana, comer, bañarse, arreglarse, o podemos hacerlo de una forma un poco más concreta con el cuestionario de evaluación de la salud multidimensional que se conoce por sus siglas en inglés NDIQ. Este cuestionario pues evalúa varios ítems, aquí lo vemos, sobre la capacidad que tiene el paciente de realizar sus actividades y el paciente los va a describir si hay dificultad o no para realizar esas actividades. Desde el punto en que no hay ninguna dificultad hasta cuando no puede hacerlo, ¿ya? Varios de los componentes del cuestionario de evaluación de la salud multidimensional hacen parte de la puntaje Rapid 3 que utilizamos para evaluar la actividad en artritis reumatoide. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta en nuestros pacientes porque en reumatología pues nos vamos a enfrentar a pacientes con enfermedades crónicas degenerativas donde la pérdida de la funcionalidad va a estar presente. En cuanto al examen físico, en la enfermedad musculoesquelética, así como hablamos de unos síntomas que son sugestivos de la enfermedad articular, también al examen físico hay unos signos que nos sugieren la presencia de artropatía, como son el edema o tumefacción, el dolor, la limitación del movimiento, los crépitos, la deformidad y la inestabilidad. Siempre a la hora de abordar un paciente con sospecha de enfermedad musculoesquelética, nosotros debemos tener como objetivo descartar que existan alteraciones estructurales o funcionales a nivel articular. En cuanto al edema o tumefacción, hay muchas causas que nos pueden generar edema articular, como un derrame intraarticular, una proliferación de líquido, inflamación del tejido subcutáneo, bursitis, tendinitis o un ensanchamiento óseo. Entonces, es muy importante el examen físico y la anamnesis para diferenciar la causa del edema. Debemos seguir un patrón. Primero, la inspección. Entonces, comparar la articulación comprometida con la articulación simétrica contralateral si esta no está afectada para ver cuáles son los contornos normales del paciente. Tocar, palpar la articulación. Eh, en cuanto al edema, pues muchas veces la membrana sinovial normal no es palpable, pero en algunos casos de edema, pues se puede percibir engrosada en algunos pacientes con artritis reumatoide. El texto de Kelly, ya en 2016, él me llama la atención que describía que muchas veces con el examen físico no es posible llegar a una conclusión sobre la causa del edema y nos sugiere la ecografía como una extensión de los sentidos del médico en la exploración física. Y ojo que esto es muy importante. Entonces, no hay nada que reemplace examen físico e interrogatorio porque son medidas que todos tenemos disponibles y que pues no valen, o sea, ya están incluidos en la consulta, por así decirlo, no le vale de más al sistema de salud. ¿Cuál es la gran dificultad? Que nosotros ya sabemos que la sensibilidad para detectar sinovitis es mucho mayor con ecografía que con examen físico. Entonces, no es que la ecografía reemplace el examen físico, es que cuando hay la duda o estamos inseguros, la ecografía tiene una mayor sensibilidad y cuando tenemos acceso a ella nos va a ayudar a hacer esas diferencias para no tener que pedir una resonancia y para poder definir fácil y rápidamente un paciente. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que realizar palpación articular requiere experiencia y requiere entrenamiento. Y aún así, a veces hay diferencias en que concuerda el concepto de una persona experimentada con otra. Por eso, lo primero es para vos en tu formación,
lo más importante es tocar articulaciones. Toque todas las articulaciones que se le pasen por delante, las que usted está seguro que son normales, para que esté muy seguro de que es una normalidad en la articulación, la que usted está muy seguro que es anormal, para que quede muy claro cuáles son esas anormalidades. Los libros dicen que se tocan pastosas, cauchosas, esponjosas. A mí me gusta más como la sensación de cauchosa, es como lo que más describe cuando la articulación está inflamada, está engrosada. Pero hay articulaciones que a uno le queda la duda, porque pues no queda claro. Incluso en pacientes obesos o manitos muy gordas, también a veces a uno no le queda la duda, uno no sabe si el paciente está inflamado o no, porque es imposible evaluar la anatomía, porque no siempre hay calor, no siempre hay eritema. Entonces, es muy, muy importante tener en cuenta esa limitación que tiene el examen físico a nosotros que nos toca ser expertos en examen físico musculoesquelético, tocar articulaciones todos los días, desde las que uno sabe que están normales hasta las que son obvios que está enfermas y todo lo de la mitad, pero también tener en cuenta que el examen físico no siempre va a ser 100% sensible específico, que muchas veces nos van a quedar dudas y que para aclarar le echamos mano a la ecografía, no como un reemplazo, sino como una extensión al examen físico. Ok, profe, sí, señor. La presencia de dolor, pues cuando el paciente nos refiere dolor, evaluar la articulación, como lo comentamos previamente, no solamente la articulación que el paciente refiere, sino toda el área periarticular, porque a veces el dolor puede no ser originado en la articulación, sino en los músculos o en los tendones, e incluso hasta en la piel periférica o adyacente a la articulación. En cuanto a la limitación del movimiento, así como debemos estar familiarizados, como usted bien lo dijo, profe, con las características del edema y el dolor en la articulación, también debemos estar familiarizados con los arcos de movimiento y de amplitud normal de cada articulación. Cuando un paciente nos manifieste limitación del movimiento, siempre es importante comparar con la articulación contralateral, a ver si existe variación o no. Y un dato importante es comparar la amplitud del movimiento pasiva con la activa. La pasiva es cuando yo como examinador tomo la articulación del paciente, extiendo y flexiono, él es objeto pasivo, él no está haciendo fuerza. Y la activa es cuando le pido al paciente que él mismo haga el movimiento de flexión y extensión. Si la limitación o la amplitud del movimiento pasiva es mayor, quiere decir que el paciente por el mismo dolor, él se está limitando. Los crépitos. Los crépitos se describen como una sensación crujiente que puede ser audible o palpable, y es que es producida por el roce de dos estructuras en superficies articulares. Cuando son dos huesos, el crépito es palpable y es audible, muy típico de las osteoartrosis. La deformidad en el examen físico en un paciente con enfermedad musculoesquelética puede tener muchos orígenes: ensanchamientos óseos, luxaciones, subluxaciones, contracturas o anquilosis. El inconveniente con la deformidad es que se asocia a dolor, a limitación funcional y también la parte estética y cómo afecta esto la imagen del paciente. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos la deformidad en cuello de cisne. Y si bien es muy frecuente en los pacientes con artritis reumatoide, no es exclusiva de esta patología. Incluso en los pacientes con lupus con compromiso articular se puede presentar la deformidad en cuello de cisne por un proceso conocido como artropatía de Charcot. Sin embargo, en la artropatía de Charcot, la deformidad en cuello de cisne puede ser corregida, más no en la artritis reumatoide. Ojo que eso es importante Otros, y eso es una pregunta típica. La ortopatía de Yacut.
es corregible, o sea, el paciente se ve con la deformidad, pero cuando uno le pone la mano sobre la mesa, la mano queda normal, o sea, se corrigen todas las deformidades, mientras que la deformidad de la artritis reumatoide usualmente no es corregible. El paciente tiene la desviación de los dedos y tú le pones la mano sobre la mesa y esa desviación no corrige. ¿Listo? Eso es importante para hacer Listo. diagnóstico diferencial. Ok, sí, señor. Otro signo es la inestabilidad articular y esta se presenta cuando la articulación tiene un arco de movimiento más amplio de lo normal. Por ejemplo, aquí en la imagen, pues quise traer la del bostezo lateral de la rodilla. Es un ejemplo de inestabilidad articular. Ya datos, pues exploración de articulaciones más específicas. Por ejemplo, a la hora de evaluar las metacarpofalángicas, Kelly nos dice que debemos hacerlo con índice y pulgar, palpando la cara palmar y la cara dorsal con las articulaciones flexionadas en un ángulo de aproximadamente unos 30 grados. La fuerza con la que debemos palpar las metacarpofalángicas y cualquier articulación debe ser con una fuerza suficiente que el lecho unguial de los dedos pulgar y índice del examinador pues se tornen pálidos. Esta debe ser la fuerza mínima aplicada y que no sea tampoco una fuerza excesiva. Otra forma de evaluar las metacarpofalángicas es con la prueba del apretón, pues como su nombre lo indica, se aprieta la base de la segunda a la quinta metacarpofalángica y si genera dolor, pues un signo de sinovitis. En cuanto a las interfalángicas proximales y distales, la forma de exploración es distinta a la metacarpofalángica. Acá vamos a colocar nuestros dedos en la cara lateral y cara medial y aplicamos el mismo grado de presión. Eh, Ya que hablamos previamente de la deformidad en cuello de cisne, esto pues es algo que vamos a encontrar a la exploración en las pacientes con compromiso osteomuscular y se produce por tres alteraciones. Para que exista un dedo en cuello de cisne tiene que existir primero una contractura en flexión de la metacarpofalángica. Segundo, hiperextensión de la interfalángica proximal. Y por último, flexión de la interfalángica distal. Otros hallazgos al examen físico que podemos encontrar a la hora de evaluar las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales y distales son los nódulos de Herbeden y los nódulos de Bouchard. Estos nódulos se producen por hipertrofia ósea, tienen una consistencia dura y los que ocurren en las interfalángicas distales son los nódulos de Herbert, mientras que O los que Heberden. ocurren en la Heberden, perdón, profe, Eso. y en la interfalángica proximal pues se denominan los nódulos de Bouchard. Eh, no son edemas, porque a la hora de palparlos nos vamos a dar cuenta de que tienen una consistencia ósea, una consistencia dura, y se asocian más con la osteoartrosis. Los Ojo, hallazgos, no, osteoartrosis no, sí, osteoartritis. osteoartritis, sí, señor. Listo. Es importante que los hallazgos que nosotros evaluemos en nuestro paciente los registremos en la historia clínica. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, en la revisión, pues la literatura describe que en el año 1978 se propuso el sistema TDM para el registro de la exploración articular, la T de tumor, D de dolor y la M de limitación del movimiento. Sin embargo, era muy dispendioso y poco práctico.
Entonces, posteriormente se propuso el registro mediante los recuentos articulares. En el recuento articular yo voy a evaluar la presencia de dolor y la presencia de edema o tumefacción. Tenemos el recuento de 28 articulaciones, que es el que usamos pues de la forma más común, el más simple y hace parte del Disease Activity Score, el DAS 28. El inconveniente es que no incluye tobillos y los pies que pueden estar afectados en los pacientes con artritis reumatoide hasta en un 50%. Sin embargo, este no es el único recuento de articulaciones que existe. Tenemos el recuento de 44 articulaciones que fue descrito en el Disease Activity Score, el DAS completo original, que además de las articulaciones del DAP 28, pues incluía tobillos, metatarsofalángicas, esternoclaviculares y extraclaviculares. También está descrito el índice de Ritchie, que fue publicado en el año 1968. Tenía 53 articulaciones, pero se puntuaba sobre 26 porque él contaba todas las metacarpofalángicas como una, todas las interfalángicas proximales como una, las distales como una. El puntaje máximo era 78, pero era muy dispendioso de utilizar. Y el recuento articular más completo es el recuento 66-68. ¿Por qué tiene este nombre? Porque se cuentan 68 articulaciones dolorosas máximo y 66 articulaciones edematizadas máximo al excluir la cadera. El inconveniente, como los anteriores, es que es muy difícil de aplicar en la práctica clínica diaria. En este cuadro, pues comparamos los diversos tipos de recuentos articulares y tenemos aquí señalado en el recuadro rojo, pues las articulaciones que puntúan en el recuento de 28. Entonces tenemos las dos rodillas, dos hombros, dos codos y dos muñecas, que son 8, y 10 metacarpofalángicas y 10 interfalángicas proximales para un total de 28 articulaciones. En conclusión, pues nosotros como médicos debemos tener claro la, el significado del, tanto de la presencia como de la ausencia de un signo o síntoma articular. Lo que usted comentaba, profe, de que la exploración articular se ve afectada por variabilidad interobservador y que entre dos mismos profesionales examinando el mismo paciente, pues pueden tener conceptos diferentes o el mismo médico observando el paciente en momentos diferentes, pues va a tener conceptos distintos. El conteo articular nos permite hacer un registro sistemático de nuestros hallazgos articulares en la historia clínica y esto nos permite determinar qué tan severa está la enfermedad en un determinado momento y la respuesta que tiene el paciente al tratamiento que estamos suministrando. Y por último, pues lo que comentábamos con respecto a las ayudas diagnósticas, que numerosos estudios han demostrado que obviamente la ecografía y la resonancia tienen más sensibilidad para detectar la sinovitis. Incluso con la resonancia está descrita de que el edema de la médula ósea se puede detectar en pacientes antes que presenten dolor o antes de que presenten edema y que ese edema de la médula ósea tiene un alto valor predictivo positivo para el desarrollo de erosiones articulares. Quise traer esta frase del doctor Farreras, que fue el autor del texto de medicina interna Farreros-Rothman, donde él dice que él ha luchado mucho contra la costumbre de confiar más en los laboratorios y en los estudios complementarios, porque esto era un gasto en términos de tiempo y dinero y que perdía la oportunidad de establecer contacto con el paciente. Muchas gracias. Vale, varias cositas. Lo primero, muy bien.
muy bien la parte de la anamnesis. Ojo con la anamnesis. Básicamente lo que tenemos que nosotros es hacer un chisme. ¿Por qué vino? ¿Cuándo le empezó? ¿Cómo le empezó? ¿Qué lo mejora? ¿Qué lo empeora? ¿Qué se ha tomado? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le ha servido? ¿Qué no le ha servido? Todo eso va a ser importante para nosotros hacer la aproximación. Desde el punto de vista de interrogatorio, ¿qué más te falta ahí para decir? O sea, porque ahí te centraste mucho en enfermedad actual y motivo de consulta y examen Es físico. ¿Qué importante, quedaría faltando? sí, sí, profe, los antecedentes. Es importante indagar los tratamientos previos que ha tenido el paciente para la patología o para el motivo de consulta, porque a veces estos pueden determinar si ha habido refractariedad al tratamiento o ese tratamiento pueda estar cambiando las características clínicas del Eso. momento en el que el paciente viene, o sea, si ha Ento- recibido corticoides, si ha Eso. recibido AINE, Entonces, incluso biológicos. al paciente a veces se le olvida, o sea, pacientes que llevan apenas, que llevan poquito tiempo de síntomas, 2, 3, 4 meses, vos, o sea, el paciente llega y vos le ves las manos y están perfectas, y uno lo revisa el examen físico, está perfecto. Entonces, nunca se les olvide, ojo, se ha aplicado algún medicamento, ha tomado algún medicamento, ay, sí, doctor, me aplicó un esteroide de depósito hace una semana. Entonces, porque uno llega, le cuentan una historia de algo totalmente inflamatorio y va al examen físico, el paciente no le duele ni un pelo. Entonces, siempre es muy importante qué ha tomado, qué se ha aplicado, si ha aplicado algún medicamento y cómo le fue. Porque también un paciente con artropatía inflamatoria es inusual que no mejore, así sea unos días, con esteroides, mientras que un paciente con una fibromialgia le aplica un esteroide y el paciente dice que no tuvo ninguna mejoría. Entonces, eso va a ser muy importante para nosotros. De hecho, la mejoría antiinflamatoria en esteroideo en dolor lumbar es algo que lo hace uno sospechar espondiloartritis. Entonces, muy bien, tratamientos. Dentro de la parte de antecedentes, ¿qué es más importante? Que también es importante en antecedentes. Evaluar si el paciente tiene antecedentes familiares de enfermedades Si uno autoinmunes. tiene antecedente familiar de enfermedad autoinmune, sea de reumatología o no, usualmente eso aumenta la probabilidad de que uno tenga enfermedad autoinmune. Entonces, ojo, muy importante el antecedente de artritis reumatoide y muy importante el antecedente de psoriasis o artritis psoriásica. Son enfermedades que tienen una alta carga de heredabilidad y que son muy importantes conocerlos desde el punto de vista interrogatorio. Dentro de antecedentes personales también, ¿qué más hay que preguntar? Profe, dado que la enfermedad autoinmune incrementa el riesgo cardiovascular y que algunos tratamientos que utilizamos para la enfermedad autoinmune pueden aumentar los niveles de lípidos, es importante indagar sobre las enfermedades de riesgo cardiovascular de nuestro paciente, diabetes, hipertensión, dislipidemia. Perfecto. Entonces, comorbilidades. ¿Qué más hay que preguntar en antecedentes personales? Los antecedentes infecciosos, dado que muchos de los tratamientos pues se basan en inmunosupresión. Entonces, antes de decidir si voy a inmunosuprimir a un paciente, antes de incluso mandarle las pruebas para descartar tuberculosis latente, un PPD, requis de tórax, evaluar, preguntarle a nuestro paciente si ha estado expuesto a paciente con síntomas respiratorios o si ha padecido la tuberculosis, por ejemplo, o otras infecciones, hepatitis B, hepatitis C, entre otras. Listo, perfecto. Entonces, los antecedentes infecciosos. ¿Qué otras cosas son importantes en los antecedentes personales? Eh, pues también en relación con las enfermedades autoinmunes, eh, la presencia o no de fracturas, eh, dado que los pacientes van a recibir manejo con corticoides muchas veces a altas dosis y son medicamentos que disminuyen se asocian a disminución de la densidad mineral ósea y incrementan el riesgo de fractura osteoporótica. Entonces, indagar si nuestro paciente ha tenido antes de empezar el tratamiento ya una fractura osteoporótica. Eso, incluso aún si no se ven inmunosuprimir, incluso cuando estamos hablando de la parte mecánica, una paciente puede ir con osteoartritis, pero muchas veces hay pacientes que han tenido fracturas de antebrazo, incluso fracturas de cadera, que son
francamente fracturas osteoporóticas y nunca se les ha pedido una densitometría, nunca les han hecho el diagnóstico de osteoporosis, que ya con esas fracturas es suficiente para hacer ese diagnóstico. Entonces, muy bien, desde el punto de vista, pensando nada más en osteoporosis, es que los pacientes podemos llegar a un diagnóstico de osteoporosis simplemente con el antecedente de preguntarle si ya tiene una fractura o no, identificando esas fracturas de osteoporosis, porque el paciente que viene por un dolor en un dedo, pues va a decir a esta persona no le importa para nada si yo me he quebrado la cadera o no. Y lo segundo, pues si lo voy a inmunosuprimir, con mayor razón que pues no se nos pase una comorbilidad que nosotros podríamos empeorar con los glucocorticoides como una osteoporosis. Listo. También lo mismo cuando Sí, hablaste señor. ahorita de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial, hiperlipidemia, pues si vamos a utilizar glucocorticoides, tenemos que tener en cuenta que si el paciente es diabético, yo le voy a poner glucocorticoides, esa diabetes probablemente se va a desorganizar y tengo que estar atento para que las personas que están a cargo de esto lo intervengan. ¿Qué otras cosas son importantes en la parte de antecedentes personales? Nos faltan dos cositas y ya damos por terminado el seminario. Que dos cosas. Dos cosas grandes. ¿Usted qué le pregunta a todo el mundo en la parte de antecedentes personales? Ya me dijo enfermedades previas o patologías, listo. Ya me dijo Este, antecedentes familiares, perfecto. Ya traumas o fracturas, perfecto. Ya me dijo otras enfermedades, perfecto. ¿Uno qué más pregunta para los antecedentes personales en todas las personas? los hábitos tóxicos, consumo de Perfecto. sustancias ¿Por qué? y la, Tóxicos, porque dígame al menos una y yo le digo la otra. bueno, en relación a reumatología, Mm, no, profe, no, o sea, no la tengo claro, la estaría vale, entonces, divagando. aparte pues de los riesgos de consumir tóxicos, pues el tabaquismo, la parte de pulmón y el riesgo cardiovascular, el licor con la parte del hígado. Ojo que el cigarrillo es uno de los factores de riesgo más importantes para artritis reumatoide, sobre todo artritis reumatoide seropositiva. Entonces, si un paciente viene con un dolor articular, inflamatorio, de un antecedente familiar de artritis reumatoide, aparte de eso es fumador, uno dice, uy, una de las primeras posibilidades es sacar artritis reumatoide. Tiene derecho a que le dé cualquier enfermedad autoinmune, pero artritis reumatoide es importante acá. Y lo otro, los pacientes que utilizan cocaína, cuando la cocaína está contaminada con levamisol, eso puede desencadenar una vasculopatía inducida por cocaína levamisol o incluso inducir enfermedades autoinmunes como vasculitis ANCA. Entonces también eso va a ser importante porque nosotros aprendimos, nos tocó aprender en esta ciudad, en Medellín, muchos pacientes que llegaban con unas enfermedades que parecían vasculitis o que eran muy sugestivas de vasculitis y terminaron siendo vasculopatías por cocaína levamisol. Y ahí estaba la etiología. Ok. Entonces eso es muy importante. Y queda nada más pues queda una sección importante de antecedentes personales, que no le ha preguntado a su paciente. Las Ya le pre- alergias. alergias es importante, pero desde el punto de vista de etiología, cuando estamos pensando en enfermedades, alergia siempre va a ser importante, siempre tendremos que preguntar, sobre todo, por ejemplo, sulfas, que hay alertas grandes, o sea, si yo ya sé que un paciente es alérgico al trimipropil sulfa, no le voy a dar sulfasalacina. Si el paciente alguna vez hizo alguna alergia a un AINE, ya sé que al menos esa familia de AINE no se lo doy. Pero ¿qué más le falta cuando uno está buscando etiologías o enfermedades autoinmunes? ¿Qué te falta? Y Eh, desde el punto, en las mujeres, ajá, indagar sobre los antecedentes ginecológicos, eh, las pacientes que han tenido abortos recurrentes o dificultades para el embarazo, entonces, puede orientarnos esto a pensar en un síndrome antifosfolípido o también si se asocia o no a los eventos trombóticos a repetición. eso, entonces, ojo, es que a la paciente va a decir, este reumatólogo, ¿qué le va a importar si yo he tenido dos abortos? ¿O qué le va a importar que tuve una preeclampsia una vez? ¿O que un hijo tuvo una restricción en el crecimiento intrauterino? Eso es muy importante para nosotros, sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades del tejido conectivo como lupus o síndrome antifosfolípido. Entonces va a ser muy importante para el diagnóstico y pues el paciente no tiene que saber que eso es importante para nosotros. Si uno no lo pregunta, nunca se va a enterar. Y lo segundo, ojo, nosotros manejamos medicamentos que son citotóxicos o medicamentos que son teratogénicos, entonces ojo con la fecha de la última menstruación, ojo con la fecha de la última menstruación. Y en la parte de planificación familiar, uno tiene que ser muy respetuoso, pero muy directo. ¿Cuándo fue su última menstruación?
está planificando, no está planificando, y si no está planificando, ¿por qué motivo no está planificando? No está planificando porque tienen planeado buscar bebé en este momento, y en ese caso yo tengo que ver si yo tengo que dar alguna consejería sobre concepción. No está planificando porque al momento no tiene pareja sexual, pero la podría tener en un futuro. Entonces, venga, hablemos de planificación familiar, venga, hablemos con ginecología, venga, hablemos con, venga, veamos los medicamentos que usted está tomando y lo que yo le debo recomendar a usted sobre lo que se puede hacer, no se puede hacer. Si en este momento no quiere quedar embarazada, pero en el futuro quiere quedar embarazada, venga, planeemos su manejo. Y si en este momento, bueno, no estoy teniendo relaciones sexuales, porque a veces le dicen, no, no estoy teniendo relaciones sexuales en este momento, uno tiene que ser lo suficientemente abierto para preguntarle, bueno, perfecto, ¿no estás teniendo relaciones sexuales? ¿Me lo estás diciendo es que no estás teniendo ninguna relación sexual o no estás teniendo relaciones sexuales con hombres, que no vas a quedar embarazada, pero estás teniendo relaciones sexuales con mujeres? Y en ese caso, hablamos de una forma muy abierta si requieres planificación familiar porque eres bisexual, porque a veces tienes relación sexual con hombres, o si nada más es que tienes con mujeres y no planeas tener relaciones sexuales con hombres, ven desde el punto de vista de consejería de prevención de ETS, porque las mujeres entre ellas también pueden tener transmisión, enfermedades de transmisión sexual, y eso va a ser importante a nosotros en nuestros pacientes inmunosuprimidos. Entonces hay que ser muy respetuoso, pero muy abierto y siempre hay que indagar y chulear todo. Venga, fecha de la última menstruación. Perfecto. No hay retrasos. Listo. Igual. ¿Está planificando o no está planificando? Si está planificando, veo a ver si la planificación la tenemos que modificar para lo que yo quiero. Si no está planificando, venga a ver, no está planificando porque desea un embarazo y en ese caso yo veo a ver qué tengo que hacer yo como reumatólogo, o no está planificando porque en este momento no tiene relaciones sexuales, pero cuando tiene relaciones sexuales la tiene con hombres. Y si no tiene relaciones sexuales con hombres o no está teniendo relaciones sexuales con hombres o nada más tiene relaciones sexuales con mujeres, cómo hacemos la parte de consejería desde el punto de vista de infecciones de transmisión sexual. ¿Listo? Listo, profesor.